Buenas noches, Dios los bendiga. Qué privilegio una vez más tenemos de parte de Dios, hermano. La vida realmente es un privilegio, es un don de Dios. Amén. Y qué bueno que Él nos ha dado tiempo y oportunidad para disfrutarla, hermanos, y en estos días más que todo en su presencia. Qué bendición, hermanos, qué refrigerio el que ha venido para nuestras vidas realmente. Es bien importante, hermanos, que nosotros nos abramos a Dios en estos días y que de veras las cosas que Dios necesita hacer en nosotros, que las haga en estos días, en este tiempo en el que nos hemos refugiado, no en sí en nuestras cuatro paredes de labríos, sino que nos hemos refugiado en el corazón de Dios. Amén. Allí aprenderemos mucho en su presencia. Esta noche, hermano, vamos a continuar nuestra consideración en el libro de los Hechos, recordándoles una vez más que el libro de los Hechos es la continuación de los Evangelios. Como las cartas que primero Dios estudiaremos más adelante, son un complemento, hermanos, de lo que tiene que ver con la formación y perfección de los santos. Aquí en el libro de los Hechos hallamos a los santos siendo manifestados, pero a través de la historia de los Hechos y a través de las cartas, tanto de un discípulo como de otro, de un apóstol como otro, perdón, hermano, ellos escribieron para nuestra perfección, para que alcancemos la madurez que necesitamos tener, no solamente para que en esta tierra, mientras vivimos en este lugar, sepamos cómo conducirnos, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestros hogares, y por qué no decirlo, en nuestros lugares de trabajo o en nuestro vecindario. Nosotros necesitamos ser enseñados, hermanos, de cómo conducirnos. Amén. De otro modo, no solamente vamos a afectar nosotros a otras personas, sino que otras personas, por no saberse conducir, van a afectarnos también a nosotros, ¿verdad? Esta noche quiero que veamos, hermanos, la bendición que hay en estar abiertos al mover del Espíritu Santo y estar, hermanos, también atentos a la administración, como en el caso que vamos a ver, de aquellos instrumentos de Dios que Él tiene preparados para asistirnos en momentos de aflicción o de necesidad. Dice en el verso 17 del capítulo 5 de Hechos, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entre el verso 17 y el verso 18 veo yo que hay un lapso de tiempo. Ellos, los saduceos y el sumo sacerdote y otros que posiblemente estaban con él, seguramente estaban meditando, reflexionando en lo que había pasado en el capítulo 4 de Hechos, cuando los apóstoles, en este caso también Pedro y Juan, habían sido cuestionados de no predicar en el nombre de Jesús, o no predicar el nombre de Jesús, ni hablar en su nombre. Estaban ellos, al terminar este capítulo 4, ustedes pueden ver, dice en el verso 23, y puestos en libertad. ¿Qué pasó después que fueron puestos en libertad? El capítulo 4 básicamente termina, por decir así, en el verso 31, hablándonos de aquella situación que se dio después que fueron puestos en libertad. Pasaron algunos días, porque tenemos el caso de Ananías y Zafira. Se nota que pasaron varios días aquí. El sumo sacerdote y los que estaban con él seguramente estuvieron planificando, estuvieron sobre el sistema religioso de esa época, porque este era el punto. Ellos temían perder, hermano, perder su fuente de ingresos, perder su fuente, hermano, de poder, de autoridad.
Ellos temían eso. Además temían, hermano, que debido al levantamiento, en este caso, de un movimiento que ellos consideraban ilegal, que ellos consideraban, hermanos, que era proscrito. Ellos pensaban que si los apóstoles se levantaban con un gran movimiento, pensaban que los romanos iban, hermanos, a invadir Jerusalén con guerra. Ese era el temor de ellos. Y estaban allí, dice, llenos de celos. Otro aspecto que es muy importante que notemos, hermanos, qué peligroso es esto de los celos. ¿A dónde puede llevar a los hombres este celo religioso, este celo fanático? Porque no es otra cosa. Ustedes van a ver de aquí para adelante que lo que se manifiesta fuertemente es un gran fanatismo religioso. Es terrible eso. Si de alguna parte podemos temer agresiones, persecuciones, es precisamente, hermanos, de un movimiento que está lleno de celos y se vuelven tan agresivos. Dice que en el verso 18 echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Yo me pregunto cuál era el delito para que los apóstoles fueran apresados y echados a la cárcel. Ellos no habían matado a nadie. Ellos no habían robado nada. Ellos no habían levantado calumnias a nadie. No habían difamado a nadie. ¿Cuál era el delito? Predicar en el nombre de Jesús. Anunciar salvación, perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ese era el delito. ¿Qué otra cosa podría ser? Fíjense, hermanos. Y esto que le sucedía aquí a los apóstoles es algo que ha sucedido en la historia. Siempre ha habido este tipo de cosas. Cuando alguien se levanta en el poder del Espíritu, con la unción y el poder del Espíritu, y hermano, y manifiesta en hechos y palabras estar bajo la unción del Espíritu, es lo que provocará celos. Celos y un odio, y despertará un ánimo de agredir a aquellos que están bajo esta unción y que están predicando esta palabra, están predicando la verdad y están haciendo quedar mal de esta manera a los religiosos de cualquier época. Los ponen en la cárcel, no se sabe a qué horas hicieron esto, ¿verdad? En el transcurso del día o tal vez ya un poco tarde, porque el verso 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Alguien pudiera decir: qué insistencia. Y es que, hermanos, los apóstoles no tenían tiempo que perder. No tenían, hermanos, que estar pensando en vacaciones. No tenían que estar pensando, hermanos, en posponer esta obra, este ministerio que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. Ellos no podían ponerse a ser indiferentes. Otro día vamos a ir. Gracias, Señor Ángel, que nos has sacado de la cárcel. Te agradecemos muchísimo. Qué milagro más grande has hecho con nosotros. Pero mira, con esto de ir a seguir predicando en el templo, no vamos a ir. Mira, si ya nos dieron una gran garroteada, hombre. Ya pasamos por una gran aflicción. No queremos volver a tener experiencia de esa naturaleza. No, lo sentimos mucho, Ángel, no sé cómo te llames, pero la cosa es que no podemos obedecer. Es que nos ha dolido tremendamente la azotada que nos dieron. Además, nos han prohibido que prediquemos este nombre y que enseñemos al pueblo, mucho menos que nos metamos al templo. No podemos, está prohibido. ¿Sería así que los apóstoles respondieron? Por supuesto que no. Dice:
habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. De mañana en el templo. Quizás Juan diciéndole a Pedro, Juan, Pedro, todavía no hemos desayunado, vamos a desayunar, a lo mejor en ayuno. Estaban ahí predicando la palabra. Seguramente. Dice aquí, de mañana. Esta expresión de mañana quiere decir temprano. Temprano. ¿Qué es de mañana para muchos de nosotros? Para muchos de nosotros de mañana todavía son las 11 de la mañana. De mañana aquí indica que era tempranito. ¿Cuál sería la hora más tarde que ellos podían estar ahí? Yo creo que ellos han de haber llegado primero al templo. Los que comenzaron a llegar ya los hallaron allí. Y fueron llegando, y ellos predicándole a la gente que estaba llegando al templo muy temprano. Muy temprano. Qué ejemplo, hermanos. Qué ejemplo, qué vida. Para ellos no había otra cosa más importante que obedecer al Señor, y en este caso obedecer al mensajero que había sido enviado para sacarlos de la cárcel. No importa en qué cárcel puedan meter a los hombres y predicadores de Dios, hermano, si es necesario, Dios puede mandar los ángeles que sean necesarios cada vez que sea necesario para sacar, hermano, de la cárcel a sus mensajeros, para que sus mensajeros sigan adelante predicando la palabra. Ellos salen y entre tanto, imagínense, el sumo sacerdote y los saduceos no sabían, no se habían dado cuenta de lo que había pasado. Dice que vinieron el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya habían planificado qué iban a hacer con ellos. Y seguramente, como se puede ver aquí, ellos no sabían lo que había pasado. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Hermanos, en ese momento, qué pensamientos, qué ideas pasaban por la mente de estos hombres. Quizás llegaban a pensar que Pedro y Juan hacían trucos, pero en esto no hay tales trucos, hermano, ni magia. Estaban ellos expectantes. ¿Cómo es que ha sucedido eso? ¿Cómo es que la cárcel está cerrada? ¿Cómo es que los guardas estaban allí y los guardas no se dieron cuenta tampoco de lo que había pasado? Qué maravilloso, qué tremendo es Dios, hermanos. Cómo puede actuar, hermano, y hacer lo que tiene que hacer, cortar los obstáculos. Sin importar, hermanos, la oposición. Uno de los que había estado en el templo, verso 25, hubo alguien que estaba en el templo de ellos, hermanos, o alguien que quería quedar bien con los sacerdotes y con los saduceos y fariseos. Dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Un espía, un mirón, alguien interesado, hermanos, en informar. Llega este hombre y dice, miren, aquellos allá están en el templo enseñando. A saber qué esperaba este hombre, que le dieran alguna recompensa quizás. Pero qué tremendo. Imagínense el plan que se está desarrollando aquí. Dice allí, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Y noten por qué. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Hermanos, qué situación la que se había generado. Hasta donde los apóstoles a esa altura habían impresionado, habían impactado al pueblo, aunque el pueblo mencionado aquí
Parece ser que no era gente, o por lo menos no toda la gente estaba convertida y apoyándolos a los apóstoles directamente, pero seguramente había mucha gente de los apóstoles entre ellos. Y dice que los llevaron sin violencia, quizás no los esposaron, no los amarraron, ni los iban empujando, ¿verdad? Pero les iban diciendo, caminen, 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 ya me imagino. Pero dice que no les hicieron violencia porque temían que el pueblo los fuera a apedrear, a defender a los apóstoles. Qué tremendo, hermano. Dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo me imagino y quisiera tal vez hablar como ellos están hablando realmente, quizás con los gestos y el rostro, pero fíjense la expresión, ese hombre, como que era cualquier hombre. Para ellos no significaba nada Jesús de Nazaret. Por eso le decían, ese hombre. Y luego agregan diciendo, y quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Miren, a ellos se les olvidó cuando fueron puestos en una posición de compromiso por Pilato. Cuando él se lavó las manos en el juicio de Jesús. Y él dijo, limpio soy de la sangre de este justo. Inocente soy de la sangre de este justo. ¿Qué gritaron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A ellos se les olvidó que ellos habían dicho tal cosa. Amén. Qué tremendo, hermanos. Y ahora ellos están diciendo que están los apóstoles queriendo hacerlos responsables de la sangre de ese hombre, como que fuera cualquier vulgar delincuente. Qué tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo? El fundamentalismo religioso es peligroso. Esto es lo que estaba manifestándose aquí. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, y esto lo hallamos en el capítulo 4, verso 19 también, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Alguien, qué atrevimiento el de Pedro estar hablando de esta manera delante del sumo sacerdote y delante de aquellos que tenían el gobierno a través del sumo sacerdote, los saduceos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay tres cosas por lo menos aquí que debemos considerar. Número uno, hermanos, al ser interrogados, al ser exhortados, diciéndoles que les habían ordenado estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Además de eso, los acusan de haber llenado a Jerusalén de su doctrina. Hermanos, la doctrina de los apóstoles no es la doctrina de los apóstoles, es la doctrina del Padre. Es la doctrina de Jesucristo. A ver, es interesante, hermanos. Y miren, muchos pueden llenarse la boca para contradecir, pueden llenarse la boca para calumniar. Expertos estos para buscar cómo justificar sus acciones extremas y violentas. El apóstol responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra necesario es, pero muy importante. Es necesario. No hay, hermano, alternativa. No hay opción. Es sumamente necesario. ¿Para quién era necesario?
¿Para quién era necesario? ¿Para los apóstoles? ¿Para quién era necesario? Era necesario, hermanos, que el pueblo escuchara el evangelio. Por eso era necesario que los apóstoles, hermanos, predicaran la palabra, porque había una necesidad muy grande. El pueblo tenía que escuchar que en Jesús de Nazaret Dios había determinado darle salvación a Israel. Era necesario que Israel lo escuchara. Y para este efecto, los apóstoles, hermanos, estaban corriendo un riesgo tan grande, aún el riesgo de sus vidas. Tan necesario era que no le importaba a los apóstoles correr el riesgo que fuera. ¿Qué tan necesario es hoy para la iglesia, para los creyentes, predicar la palabra de Dios? Anunciar el perdón de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tan necesario es? ¿Y qué riesgo debemos correr para hacerlo? ¿Qué inversión tenemos que hacer para hacerlo? ¿A qué debemos echar mano para cumplir esta necesidad? No solo en nosotros. El apóstol Pablo decía que le era impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Jeremías dijo que él había decidido no hablar más en el nombre de Dios al pueblo de Israel en su tiempo. Y él se fue por allá y se escondió. Y allá escondido el Espíritu Santo no lo dejaba en paz. Jeremías allá escondido de Dios, fíjense. Él ya no quería seguir hablándole al pueblo, porque había notado que el pueblo era duro de servicio. Aparte de eso, tenía la oposición, hermano, una vez más, de los sacerdotes. Y Jeremías allá escondido dijo: pero sentía y tenía dentro de mí un fuego que no podía soportar. Hermano, necesitamos tener ese fuego. Necesitamos entender la necesidad grande que hay de anunciar y predicar el perdón de pecados en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo lo necesita. La humanidad lo necesita. Y es a nosotros a quienes nos ha tocado hoy en turno hacer esto de nuestra parte. Los discípulos, hermanos, ya no tenían nada que perder. Nada que perder. Más bien, ellos tenían mucho que ganar. Y ganarlo todo. Lo que ellos habían decidido perder no significaba nada comparado con lo que tenían que ganar. Qué importante es esto. Ellos testifican diciendo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Si bien es cierto, ellos expresan esta acusación hacia ellos, también el apóstol dice que ese que mataron, ese que colgaron en un madero, dice que ese, en el verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Los sacerdotes y todo el grupo de saduceos eran de Israel. No entendieron que hasta ellos podían haber alcanzado esta bendición, hermanos. Podían haber alcanzado arrepentimiento y perdón de pecados, incluyendo el pecado de haber asesinado a Jesucristo, incluyendo. Pero ellos no lo entendían. No podían darse cuenta. Estaban tan ciegos, estaban tan endurecidos, llenos de celos, llenos de odio, llenos de amarguras y resentimientos. Hermano, ¿hasta dónde puede llegar un sistema religioso fanático, fundamentalista?
se les cierran los oídos, se les cierran los ojos, porque para ellos, solo ellos son los que pueden hacer algo para la humanidad y no entienden que el único levantado por Dios para dar salvación a la humanidad es Jesucristo, no un movimiento, no una religión, no una secta. Era necesario que los discípulos, los apóstoles, hicieran este mensaje, pero que también les dijeran a ellos, hasta ustedes que mataron a Jesús pueden alcanzar arrepentimiento y perdón de pecados. Aprovechen, es oportuno. Pero ¿qué hicieron ellos en lugar de arrepentirse? Hermanos, dice en el verso 33, voy a saltarme esta parte del 32, quiero volver posteriormente, pero fíjense, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Qué tremendo. Furiosos. Y querían matarlos. Y qué tremendo esto, hermanos. ¿Ustedes creen que esta gente estaba siendo movida por un Espíritu Santo? Lejos de eso. Ellos obedecían no a un Espíritu Santo. Ellos obedecían a su propio espíritu, que estaba, hermanos, enceguecido, estaba endurecido por el príncipe de este mundo, así lo declara el apóstol Pablo. Que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Satanás ha enceguecido, hermanos, a la gente en términos generales, pero particularmente también, hermano, hace que muchos fundamentalistas religiosos se vuelvan ciegos y no se den cuenta de que ellos mismos van a terminar perdiendo la oportunidad que otros van a lograr. Nosotros tenemos a un Espíritu Santo que eso nos ha sido dado y entiendo que los que tenemos el Espíritu Santo es porque estamos dispuestos a obedecer. Esto lo hallamos también en Lucas capítulo 11, verso 13, ustedes pueden leerlo. Hermanos, y yo sigo adelante. Otro defensor, en aquel momento, cuando Jesús estaba siendo juzgado, etcétera, les mostré que hubo varios que trataron de defender a Jesús. Ahora tenemos aquí defensor de los apóstoles, aunque es interesante, hermanos, porque este hombre llamado Gamaliel, hermano, el consejo de Gamaliel, que fue maestro de Pablo, ¿qué aconsejó él? ¿Qué aconsejó este hombre? Este hombre llamado doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de ese se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejados, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, y me gusta este versículo, y qué sabio, qué prudente este hombre, Gamaliel. Dice: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y yo me he preguntado, hermanos, que aunque no se dice aquí, pero es muy probable que el Espíritu Santo estaba, por lo menos en ese momento, en este hombre, haciéndolo hablar de esta manera. Hasta donde se puede ver, él estaba hablando de una forma en la que no pareciera ser muy seguro. Da dos ejemplos de hombres que se levantaron como líderes, quizás como mesías, y sus movimientos fueron fracasados. Ahora están los apóstoles aquí, una vez más, no diciendo que ellos son los mesías, sino hablando de Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero él dice esto:
les dice a los saduceos y al sumo sacerdote, y ahora os digo, como que tenía autoridad el hombre sobre ellos, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, solo denles la oportunidad. Solo déjenos que hagan lo que quieren hacer. Y veremos cuál es la respuesta, ¿no? Y veremos hasta dónde llega su propósito, su empresa, su movimiento. Vamos a ver hasta dónde alcanza. A ver si logran sus objetivos. Déjenos, si es de ellos, si es por cuenta de ellos que están involucrados en una situación como esta, como ha comenzado, así se va a desvanecer. ¿Cuántos años tenemos que han pasado, hermanos? Que este hombre llamado Gamaliel dijo estas palabras. A estas alturas nosotros podemos darnos cuenta si lo que los apóstoles están haciendo era de ellos como hombres o era de parte de Dios. Es obvia la respuesta. Por supuesto que era de parte de Dios. Hermanos, aquí los apóstoles, hermanos, perseguidos, violentados, asesinados por este movimiento de los saduceos y fariseos, hermanos, aún matándolos, no pudieron detener este movimiento de Jesús. No pudieron detenerlos, aún matándolos, encarcelándolos, azotándolos, torturándolos. No pudieron detener a los apóstoles. Y durante la historia han sucedido cosas similares. Muchos mártires hay, hermanos, que han surgido debido al celo enfermizo, loco, al odio en contra de la verdad, en contra del evangelio. Han muerto millones de personas en toda la historia por más de 2000 años. Y aun cuando han matado a tanta gente, la obra sigue caminando. La iglesia sigue en pie. La iglesia está triunfante. La iglesia está victoriosa. Es cierto que ha habido mucha sangre derramada, pero esa sangre ha abonado, hermanos, a la iglesia. Hay casos en la historia, hermano, como es el caso aquí de los apóstoles, hermano, que entre más los perseguían, más gente se unía a ellos. Más convertidos había. Y esa ha sido la historia de la iglesia. Entre mayor persecución ha venido para la iglesia, mayor cosecha, hermano, mayor fruto, hermano, abundante fruto de conversiones hay cuando la iglesia ha sido perseguida. Saben, hermanos, que una de las cosas que hemos visto por muchos años es que ciertamente ha habido un crecimiento, un avance de la iglesia, pero no como el que se debiera tener, porque la iglesia ha estado en reposo. La iglesia ha estado quieta, a pesar de todos los movimientos que hay. Y hemos podido hacer todo lo que hemos hecho porque no estamos siendo perseguidos. El día que seamos perseguidos habrá mayor cosecha. En serio. Que Dios, hermanos, siga dando fuerza, dando gracia a su gente para seguir adelante, anunciando que en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados, y que aquellos que se convierten al Señor reciben el don del Espíritu Santo, hermano, para agradar a Dios. Es la promesa que hay acá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y eso es lo que sucede con los que se oponen a aquel que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y convinieron llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron en nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, porque no podían matarlos. Dios no estaba permitiendo que los mataran todavía. Tenían mucho que hacer.
tenía mucho trabajo que hacer, mucha obra que realizar. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Y este versículo, hermanos, es preciosísimo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué vida los apóstoles! Pero imagínense, ellos dicen que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Hermanos, cada vez que uno de nosotros tenga que sufrir agresiones, insultos, cada vez que uno de nosotros, cada vez que la iglesia tenga que padecer este tipo de cosas, ¿qué debe caracterizarnos? Gozarnos por estar siendo tenidos por dignos, es decir, el Señor nos está teniendo por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre y no por otra razón. Si acaso que llegáramos a experimentar nosotros persecución, violencia y todos, hermano, que sea precisamente por causa del nombre de Jesús y no por causa, hermano, de otra cosa. Oremos y entendamos este episodio de la vida de los apóstoles. Hay más adelante en el libro, pero este episodio es determinante. Hermanos, de ahí para adelante, los seguidores de los apóstoles, hermanos, se entregaron, cedieron, tomaron una decisión tan seria. Hermanos, ellos habían visto a los apóstoles sufrir de la manera que sufrían, padecer de la manera que padecían. Hermanos, los seguidores de ellos estaban tan dispuestos a seguir su ejemplo. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros? Que Dios nos dé la gracia para tener ese alcance, para tener esa disposición. Amados, oremos. Señor, en esta noche, glorifícate. Por favor, Señor, perfecciona tu poder y danos el valor, danos el denuedo. Danos, Señor, la fuerza, danos la gracia. Señor, inúndanos con tu Espíritu Santo. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender esta verdad, Señor. No tenemos nada que perder, pero mucho que conquistar, mucho que ganar, y lo que sea necesario que tengamos que hacer, lo vamos a hacer en tu nombre, Señor. Pero no podemos estar ya reposados. Señor, no podemos estar ya indiferentes. Es hora, Señor. Ya pronto va a pasar esta prueba y va a haber gran necesidad allá afuera, Señor. Oh Dios, que cuando salgamos de esta cuarentena, cuando salgamos de este encierro, ciertamente, Señor, salgamos para poner en alto tu nombre, para seguir predicando con todo de nuevo tu palabra, Señor, con todo valor, con toda fe, con toda esperanza. Señor, teniendo misericordia de los perdidos, que estemos dispuestos, Señor, en tu nombre a enfrentar cualquier circunstancia que venga, pero que alcancemos tus propósitos. Vamos a encontrar gente, Señor, que nos hará violencia, pero también vamos a encontrar gente que recibirá tu palabra. Vamos a encontrar gente que se convertirá. Vamos a encontrar gente que nos defenderá. Vamos a encontrar gente que hablará por nosotros, Señor, y que nos defenderá también. Sabemos que eso va a venir, Señor, pero danos la gracia, danos la fuerza para que en el día que tengamos que padecer por causa de tu nombre, lo hagamos con fe, con valor, con convicción, Señor. Gracias, Padre, esta noche, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro gran Señor y Dios.
te damos las gracias. Amados, Dios los bendiga.